Los 7 descubrimientos más aterradores de la historia. 1. Las cámaras secretas de la Casa de los Espíritus en el Castillo de Edimburgo. En el histórico Castillo de Edimburgo, la historia y el misterio se entrelazan de maneras inquietantes. Durante las renovaciones del castillo en el siglo XVIII, los trabajadores se encontraron con una serie de cámaras secretas escondidas bajo sus antiguos muros. Lo que hallaron en estas cámaras era tan perturbador que los relatos sobre su contenido todavía envuelven al castillo en un aura de terror. Dentro de las cámaras, los arqueólogos encontraron esqueletos humanos dispuestos en posturas grotescas, como si hubieran sido arrojados apresuradamente al lugar con desesperación. No había evidencia de una guerra o conflicto cercano, lo que sugería que las muertes ocurrieron bajo circunstancias aterradoras y desconocidas. Los investigadores también descubrieron antiguos instrumentos de tortura, como garrotes y mazas, junto con notas manuscritas en un lenguaje arcaico lleno de maldiciones y fórmulas oscuras. Estas notas hablaban de rituales que invocaban entidades malignas y descritos como fuerzas que el hombre no debe conocer. El castillo fue sellado tras el descubrimiento, pero las leyendas sobre los eventos que ocurrieron en esas cámaras han perdurado. Los locales y visitantes afirman que, en las noches más oscuras, las voces susurrantes y los ecos de pasos invisibles se escuchan en las áreas circundantes del castillo. Algunos dicen que sienten una presencia opresiva y que sus sueños se llenan de visiones inquietantes de los antiguos prisioneros que aún buscan escapar de su tormento eterno. 2. La máscara del miedo en las catacumbas de París. Las catacumbas de París, un intrincado laberinto subterráneo que alberga los restos de millones de parisinos, tienen un rincón aún más oscuro. En una de las secciones menos exploradas de las catacumbas, se encontró una máscara antigua, cuya historia ha dejado helados a quienes la han estudiado. La máscara, hecha de un material que no se ha podido identificar con precisión, muestra una expresión de horror congelada que parece cambiar bajo diferentes condiciones de luz. Los arqueólogos y historiadores que han examinado la máscara han encontrado inscripciones en sus bordes que sugieren que se utilizaba en rituales de invocación durante la Revolución Francesa. Se cree que estos rituales estaban destinados a llamar a entidades malignas para obtener poder y control. Las leyendas locales aseguran que aquellos que han tenido la desdicha de mirar la máscara directamente han experimentado una sensación de desesperación y terror profundos, a menudo seguidos por pesadillas y episodios de ansiedad extrema. Muchos visitantes de las catacumbas han reportado presencias inquietantes y susurros en la oscuridad, junto con una sensación de ser observados. Algunos han afirmado que, al salir de las catacumbas, sintieron una opresión en el pecho y un sentimiento de que algo siniestro los había seguido desde el laberinto de huesos. 3. La Biblioteca de los Condenados en la Isla de las Muñecas. La Isla de las Muñecas, ubicada en los canales del sur de México, es conocida por las espeluznantes muñecas decapitadas y desgarradas que cuelgan de los árboles. Sin embargo, en un descubrimiento aún más perturbador, los arqueólogos encontraron una biblioteca oculta en un santuario abandonado en el corazón de la isla. La biblioteca contenía una colección de manuscritos antiguos y pergaminos con símbolos y lenguajes arcanos. Al examinar los textos, los expertos descubrieron que los manuscritos detallaban rituales oscuros y fórmulas para invocar entidades malignas. Los textos contenían descripciones vívidas de ceremonias macabras realizadas en la isla, que implicaban sacrificios y pactos con seres de otro mundo. Los historiadores que intentaron estudiar estos documentos reportaron experiencias aterradoras, como visiones de figuras sombrías y una sensación abrumadora de pánico. Los habitantes locales han contado historias de apariciones y fenómenos paranormales asociados con la biblioteca. Se dice que aquellos que leen los textos o incluso los miran de cerca sienten una presencia constante, como si las entidades invocadas en los manuscritos estuvieran tratando de escapar del confinamiento de las páginas. Algunos visitantes de la isla han informado de episodios de locura temporal y ataques de pánico inexplicables después de haber estado cerca de la biblioteca. 4. La ciudad subterránea de los muertos en Turquía. La vasta ciudad subterránea de Derinkuyu, en la región de Capadocia, Turquía, es una de las maravillas arqueológicas más impresionantes. Este complejo subterráneo, que se cree que data del siglo VIII a.C., podría haber albergado hasta 20,000 personas en su red de túneles y cámaras. Durante su exploración, los arqueólogos encontraron restos humanos en posiciones que sugieren pánico extremo, lo que plantea preguntas inquietantes sobre lo que pudo haber ocurrido en estos túneles. Las cámaras estaban equipadas con mecanismos de cierre pesado, como grandes piedras que bloqueaban los pasajes, indicando que los habitantes fueron atrapados en una situación desesperada.
Se encontraron también objetos personales y restos de comida, sugiriendo que la población intentó resistir durante mucho tiempo. Las leyendas locales sugieren que la ciudad fue utilizada como refugio durante un asedio o catástrofe, y que aquellos que no lograron escapar murieron en condiciones espantosas. Visitas al sitio han dado lugar a relatos de experiencias perturbadoras. Algunos visitantes han escuchado gritos lejanos o han sentido una presencia ominosa que parece seguirles por los túneles. La atmósfera opresiva y los ecos en los corredores subterráneos han llevado a algunas personas a experimentar sensaciones de desorientación y angustia extrema. 5. El experimento de la radioactividad en el monasterio de la Montaña de la Muerte. En los años 30, un monasterio remoto en las montañas de Europa Oriental fue el escenario de un experimento siniestro que buscaba explorar los efectos de la radioactividad en materiales antiguos. Los científicos instalados en el monasterio, alejados de la civilización, comenzaron a exponer a los monjes y a los equipos del monasterio a niveles crecientes de radiación. Los resultados fueron horripilantes. Los monjes comenzaron a experimentar mutaciones físicas y cambios psicológicos severos. Sus cuerpos se deformaron de formas grotescas, y algunos se volvieron violentos y erráticos. Los registros del experimento revelan que el equipo de investigación documentó gritos y comportamientos perturbadores, pero finalmente se detuvo cuando los monjes, en un estado de desesperación, se enfrentaron entre sí. El monasterio fue abandonado, y los registros de los experimentos fueron destruidos o escondidos. Las leyendas dicen que el lugar está maldito, y aquellos que han entrado en el monasterio han reportado una sensación intensa de ser observados y perturbaciones inexplicables. Los residentes cercanos han afirmado que en las noches más oscuras se escuchan gritos y lamentos provenientes del monasterio, como si las almas atormentadas de los monjes aún vagaran por el lugar, esperando que alguien venga a liberarles de su tormento eterno. 6. La ciudadela perdida de los muertos en el desierto de Atacama. En el árido desierto de Atacama, una de las regiones más inhóspitas del planeta, se realizó un descubrimiento que desafía la lógica y despierta el horror. En 2019, un grupo de arqueólogos tropezó con una antigua ciudadela subterránea que había permanecido oculta durante milenios bajo las dunas de arena. Este hallazgo, conocido como la Ciudadela Perdida de los Muertos, se revela como una estructura laberíntica de túneles y cámaras repletas de restos humanos en condiciones espantosas. Al desenterrar las profundidades de la ciudadela, los investigadores encontraron una serie de cámaras funerarias que contenían los cuerpos de las víctimas en posiciones de agonía, algunas con signos evidentes de haber sido sometidas a rituales de sacrificio. Las paredes de las cámaras estaban cubiertas con inscripciones en un idioma desconocido, que incluían símbolos de advertencia y representaciones gráficas de tormentos inimaginables. Los relatos de los arqueólogos y los habitantes locales sugieren que la ciudadela fue el sitio de prácticas rituales que buscaban apoderarse de fuerzas oscuras. Se cree que estos rituales eran tan perturbadores que, en la antigüedad, la ciudadela fue sellada y abandonada. Hoy en día, aquellos que se aventuran cerca de la ciudadela han informado de presencias inexplicables y fenómenos paranormales. Algunos visitantes han escuchado susurros aterradores y han sentido una presencia opresiva, como si las almas atormentadas de los antiguos habitantes estuvieran atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. 7. El laboratorio de los experimentos prohibidos en la Siberia rusa. En el desolado paisaje de Siberia, Rusia, se descubrió un laboratorio oculto en una antigua instalación militar abandonada. Este laboratorio, conocido como el Laboratorio de los Experimentos Prohibidos, se había mantenido en secreto durante décadas, ocultando experimentos que desafiaban las leyes de la ética y la ciencia. En 2020, durante una operación de limpieza en la instalación, los investigadores encontraron documentos y equipos que revelaron una serie de experimentos inhumanos llevados a cabo en secreto. Los archivos revelaron que los científicos habían realizado pruebas con agentes biológicos y químicos extremadamente peligrosos en sujetos humanos. Los resultados eran horripilantes. Los informes describían cambios físicos extremos y mutaciones grotescas, junto con un deterioro mental severo en los sujetos. Los registros mostraban fotografías de personas deformadas y visiblemente angustiadas, así como notas que documentaban el impacto devastador de los experimentos. Más inquietante aún fue el hallazgo de cámaras de contención que contenían seres humanos vivos, pero en condiciones tan extremas que sus cuerpos habían sido modificados de formas inimaginables. Los científicos que estaban involucrados en los experimentos dejaron una serie de mensajes crípticos y advertencias sobre los riesgos de las pruebas que habían llevado a cabo. El laboratorio fue sellado de inmediato,
Pero las historias sobre los experimentos y las condiciones espantosas en las que vivían los sujetos han circulado entre los locales y en la comunidad científica. Se dice que quienes se atreven a entrar en la instalación abandonada sienten una presencia inquietante y experimentan sensaciones de desesperación y miedo, como si los sujetos de los experimentos estuvieran aún presentes, clamando por ser liberados de su sufrimiento eterno.